El mármol del vestíbulo de la mansión de Alba estaba tan pulido que reflejaba las luces de la araña de cristal como un lago helado. Yo, Clara, a mis 71 años, me sentía como un gorrión en una jaula de pavos reales. El aire olía a perfume caro, una mezcla pesada de jazmín y dinero que se adhería a mi vestido sencillo, el mejor que tenía, pero que aquí parecía una reliquia. Mis consuegros, la familia de Bianca, nos habían invitado a esta cena para celebrar los nuevos negocios. Mi hijo Eduardo, menos de 42 años, caminaba ligeramente delante de mí, ajustándose una corbata de seda que yo sabía que no podía pagar. Él evitaba mi mirada, y ese fue el primer indicio real de que algo andaba terriblemente mal. Nos sentaron en el comedor principal, una sala opresiva con cortinas de terciopelo color borgoña que parecían absorber el sonido. Los invitados, todos empresarios amigos de Ignacio de Alba, mi consuegro, me lanzaban miradas rápidas y luego desviaban la vista. Era esa lástima cortés que quema más que un insulto directo. Bianca, mi nuera de 38 años, era la reina de la velada. Su vestido brillaba, y su risa era aguda, cortante. Sostenía su copa de champaña Veuve Clicquot, la etiqueta amarilla perfectamente visible, como un trofeo. Eduardo solo asentía a todo lo que ella decía, su rostro pálido bajo la luz cálida. Él era una sombra de sí mismo, un hombre borrado por la ambición de su esposa. Ignacio de Alba, un hombre de 65 años con ojos que calculaban todo, levantó su copa. Habló de expansión y visión de futuro, palabras huecas que sonaban a peligro. Luego Bianca tomó la palabra. Levantó su copa hacia mí, una sonrisa condescendiente dibujada en sus labios perfectamente maquillados. Todos en la mesa se giraron para mirarme. Sentí el peso de sus ojos, la curiosidad morbosa. Eduardo se encogió visiblemente en su asiento, estudiando un punto inexistente en el mantel de lino egipcio. El silencio se espesó, y supe que el golpe venía. Era una ejecución pública disfrazada de brindis familiar, un deporte que ella disfrutaba. Entonces, mirándome fijamente, le dijo a su madre en un francés fluido y arrogante: «Regarde la pauvre petite chose. Heureusement, la maison sera bientôt à nous». Eduardo a enfin signé le transfert. «Mira a la pobrecita. Por suerte, la casa será nuestra pronto». Eduardo finalmente firmó la transferencia. Su madre soltó una risita cómplice, ocultándola tras su servilleta. Creyeron que sus palabras eran un código secreto, un lujo que yo, la simple ex-repostera, jamás podría descifrar. Creyeron que mi silencio era ignorancia, no autocontrol. Subestimaron cada uno de mis 71 años de vida y los 8 que pasé en las cocinas más exigentes de París. Sentí la sangre subir a mi rostro, un calor que tuve que tragar junto con el agua mineral. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mi rostro permaneció impasible. Recordé los 8 años que pasé en las cocinas de Le Meurice, en París, donde la precisión lo era todo, y el pánico era un lujo que costaba el empleo. Eduardo no levantó la vista. Él sabía. Él había firmado. Mi propio hijo. La traición tenía un sabor amargo, metálico, mucho más fuerte que la comida gourmet que aún no habían servido. La humillación estaba diseñada para quebrarme frente a sus amigos ricos, para establecerme como un objeto insignificante. Levanté la mirada lentamente, encontrando los ojos burlones de Bianca. Forcé una sonrisa pequeña, la que usaba cuando un cliente importante devolvía un postre perfecto. Incliné la cabeza, ligeramente, como si estuviera encantada por la melodía de un idioma que supuestamente no entendía. «Qué bonito suena el francés, Bianca. Lástima que nunca lo aprendí bien». Mi voz salió serena, uniforme, sin temblar. Fue mi primera mentira de la noche, la primera piedra de mi contraataque. Ella sonrió, satisfecha de su propia crueldad, y bebió un sorbo de champaña, dándome la espalda para hablar con otro invitado. La habían subestimado por completo. Mi mirada se desvió de ella, barriendo la habitación, no por miedo, sino buscando información. Y la encontré. Sobre una mesa auxiliar de caoba, junto al carrito de licores, había una carpeta. No era una carpeta cualquiera. Era de cuero oscuro, grueso, con un logotipo dorado grabado en la portada. De Alba Inversiones Inmobiliarias. Era nueva,
ostentosa. Entendí que ese era el nuevo negocio del que hablaba Ignacio. Y de alguna manera, la firma de mi hijo, mi casa y esa carpeta estaban conectadas. Ese objeto era la pista visible de mi desgracia inminente. Ellos continuaron con su cena, hablando de propiedades y millones, ignorándome por completo. Me convertí en un mueble más de la habitación. Pero yo ya no estaba allí. Estaba en París, en 1975, aprendiendo que los detalles lo son todo y que la paciencia es el ingrediente clave de la venganza. Eduardo había firmado. ¿Qué había firmado exactamente? ¿Qué transferencia? Sabía que tenía que ver esa carpeta. Si esta historia ya te indigna y quieres saber cómo una mujer subestimada puede recuperar su poder, cuéntame desde qué ciudad estás viéndome. Tu apoyo es vital. Deja tu like si crees que esta verdad merece salir a la luz. Eduardo no siempre fue este hombre débil, esta cáscara vacía que necesitaba la aprobación de su esposa para respirar. Yo lo crié sola, con el olor a vainilla y mantequilla impregnado en mi uniforme. Recuerdo mis 40 años, de pie en la cocina del Hotel Presidente en Ciudad de México, siendo la jefa de repostería. Eran turnos dobles, de pie desde las 4, de la madrugada hasta que caía la noche. Mis manos estaban ásperas, a menudo con pequeñas quemaduras de azúcar, pero eran manos que construían un futuro. Eduardo era entonces un adolescente que hacía su tarea en una mesa plegable en la esquina de mi cocina. Yo lo vigilaba mientras supervisaba el glaseado de 1000 pasteles. El dinero nunca fue fácil, pero yo era meticulosa. Durante 22 años de servicio en ese hotel, ahorré cada centavo extra. Recuerdo el día de mi jubilación. El peso del sobre me empinteos sinona mis manos. Conté los billetes, $80,000 americanos. No eran solo papeles, eran las noches sin dormir, los domingos trabajando, las vacaciones pospuestas. Era mi retiro, mi seguridad, la garantía de que nunca sería una carga para mi hijo. Guardé ese dinero en una cuenta de plazo fijo, intocable, un monumento a mi disciplina. Verlo crecer, aunque fuera lentamente, era mi mayor tranquilidad. Ese dinero era mi independencia. Cuando Eduardo se comprometió con Bianca, ella arrugó la nariz al entrar a mi casa, la casa que pagué durante 30 años con mi trabajo. Necesita una actualización, Clara. Es anticuada, dijo tocando mis muebles de madera sólida como si tuvieran una enfermedad. Eduardo, ansioso por complacerla, me lo pidió. Mamá, solo unos arreglos, para que Bianca se sienta cómoda. Accedí. La remodelación de los 120 metros cuadrados de la planta baja costó $15,000. Los saqué de mis ahorros, de mis $80,000. Vi cómo tiraban mis gabinetes de cocina, los que yo misma había barnizado, para reemplazarlos por superficies blancas y frías que Bianca eligió de una revista. Pagué esa remodelación hace 3 años, pensando que era una inversión en la felicidad de mi hijo. Bianca sonrió durante una semana, pero pronto exigió más. Empezaron a cenar en la mansión de Alba 3 veces por semana. Eduardo comenzó a usar trajes que yo sabía que eran caros. Sus visitas se hicieron más cortas. Dejaron de pedirme que cocinara mis postres. Bianca decía que demasiado azúcar arruinaba su figura. El dinero que gasté en esa remodelación no compró la aceptación de mi hijo, solo compró la entrada temporal de Bianca a mi hogar, que ahora miraba como si fuera suyo. Luego nació Santiago, mi nieto, hace 10 años. Esa fue mi alegría. Pero Bianca vio en mí una empleada gratuita. Durante 5 años consecutivos, cada tarde, sin falta, yo estaba allí a las 3:00 p.m. para recibir a Santiago del colegio. Le preparaba la merienda, escuchaba sus historias, lo ayudaba con la tarea. Mientras tanto, Bianca se iba a su club de tenis o a tomar café con sus amigas ricas. «Es bueno que te mantengas activa, Clara», me decía, como si me hiciera un favor. Esos 5 años fueron un regalo con mi nieto, pero para ella fue una transacción de servicios. Nunca pedí un centavo por cuidar a Santiago. Eran horas que podría haber usado para descansar, para mis propios pasatiempos, pero era mi nieto. Sin embargo, Bianca incluso controlaba eso. «No le des galletas caseras, Clara. Tienen gluten. Mejor dale estas barras orgánicas importadas». Costaban $8 cada una. Ella las compraba, pero me hacía sentir que mi forma de amar
Mi comida era inadecuada, era pobre. Mi cocina, que había sido elogiada en uno de los mejores hoteles de la ciudad, ahora era despreciada en mi propia casa por una mujer que apenas sabía hervir agua. Los abusos pequeños se acumularon como polvo en un rincón oscuro, hasta que se hicieron visibles. Hace 6 meses, Bianca comenzó a mover mis muebles, mis fotos familiares, las de Eduardo pequeño, las de mis padres, terminaron en una caja de zapatos en el sótano. «Para despejar el espacio, Clara». «Minimalismo», dijo. Luego despidió a la señora que me ayudaba con la limpieza 2 veces por semana, alegando que ya no era necesario el gasto, aunque yo lo pagaba. Era aislamiento, era borrar mi identidad de mi propia casa, centímetro a centímetro. Eduardo se convirtió en el mensajero de estas crueldades. Él no podía mirarme a los ojos cuando me lo decía. «Mamá, Bianca cree que es mejor así». Él estaba avergonzado de sus orígenes humildes, y yo era el recordatorio viviente de ellos. El hijo que había criado para ser un hombre bueno se había convertido en el eco de su esposa. Él quería desesperadamente pertenecer al mundo de los de Alba, un mundo que, yo empezaba a sospechar, estaba construido sobre cimientos podridos. ¿Hasta dónde llegaría para pertenecer? El golpe financiero vino disfrazado de ayuda. Eduardo se sentó conmigo en la cocina, con papeles en la mano. «Hace 2 meses. Mamá, es solo un poder de administración. Es para ayudarte con los impuestos. Ya estás grande». Su voz era suave, preocupada. Caí en la trampa del gaslighting financiero. Confié en él. Confié en el niño que había criado, no en el hombre que tenía delante. Le dije que mi firma seguía siendo fuerte, que yo podía manejar mis asuntos. Él insistió, usando las palabras exactas de su esposa. «Bianca dice que tu firma es muy temblorosa, mamá. Mejor manejo yo tus cuentas. Es más fácil». Me sentí pequeña, incompetente. La duda que plantó fue venenosa. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba fallando? Firmé donde me indicó, en la línea punteada que él señaló. Mi mano tembló ligeramente, no por la edad, sino por la humillación de ser tratada como una niña senil. Esa firma fue mi sentencia, aunque en ese momento solo sentí una vaga tristeza por el hijo que había perdido. Mi independencia, construida con 22 años de trabajo y $80,000 de ahorros, se desvaneció. Con ese trazo de tinta, el acceso a mis cuentas, mi capacidad de decisión, todo pasó a manos de él, y por lo tanto, a manos de ella. Me aislaron financieramente. La cena en la mansión de Alba, la humillación en francés, la carpeta de cuero, todo empezó a encajar. No solo querían mi casa, querían todo, querían borrarme. Pero habían olvidado algo crucial sobre mí. Habían olvidado mi tiempo en París. Habían olvidado que yo no solo horneaba pasteles, yo dirigía cocinas de alta presión. Yo manejaba inventarios de miles de dólares, trataba con proveedores tramposos y detectaba errores en las cuentas antes que nadie. Mi mente no estaba temblorosa, estaba afilada. Ellos pensaban que habían desarmado a una anciana frágil. No sabían que acababan de despertar a la jefa de repostería. Y yo tenía una memoria financiera impecable. Iba a necesitarla. Regresé de esa cena en la mansión de Alba con el sabor a ceniza en la boca y la imagen de esa carpeta de cuero grabada en mi mente. La humillación en francés era solo la punta del iceberg. Mi casa, al volver, se sentía diferente, fría. Ya no era mi hogar. Era una propiedad en disputa, y yo era la ocupante a la que querían desalojar. El silencio de Eduardo era ensordecedor. Él sabía exactamente lo que su esposa había dicho en la mesa, y había elegido ser cómplice con su cobardía. La transferencia que mencionaron no era una abstracción, era un plan en marcha. Los siguientes días confirmaron mis temores más profundos. El abuso doméstico se volvió tangible. Fui al sótano a buscar un álbum de fotos y encontré mis recuerdos. Las fotos de Eduardo en la escuela, las de mis padres, metidas sin cuidado en una caja de zapatos. Bianca había redecorado el salón principal y mis fotos ya no combinaban con su estética minimalista. Era un borrado sistemático de mi existencia. La señora que me ayudaba con la limpieza, María, fue despedida por Bianca sin consultarme. «Un gasto innecesario, Clara. Yo me encargo», dijo. Pero no se encargaba. Solo quería aislarme.
quitarme a la única persona con la que hablaba durante el día. Mi único aliado en esa casa era mi nieto Santiago, de 10 años. Él era la única persona que me miraba sin lástima ni cálculo. Su inocencia se convirtió, sin que él lo supiera, en mi primera herramienta. Llegó una tarde, después del tenis al que su madre lo obligaba a ir, y se sentó a mi lado en el sofá, frustrado con su tablet. «Abuela, no carga el juego». Mamá la usó y dejó abiertas sus cosas raras de casas. Mi corazón dio un vuelco. Le pedí el dispositivo con calma, diciéndole que iría a prepararle un té helado, mientras arreglaba la conexión. Tomé la tablet con manos firmes. La pantalla estaba encendida, mostrando un portal de bienes raíces. Y allí estaba el logo que no podía olvidar, el de la carpeta de cuero, de Alba Inversiones Inmobiliarias. Bianca, en su arrogancia, había dejado su sesión abierta. Mis dedos, que conocían la precisión de la repostería fina, se movieron con agilidad por los menús. Entré a propiedades destacadas. El aire se me escapó de los pulmones. Era mi casa. No una casa parecida. Era la mía. Las fotos eran profesionales, tomadas mientras yo estaba supuestamente de compras. Mostraban mi sala de estar, pero con mis muebles antiguos removidos digitalmente y reemplazados por sofás blancos impersonales. Mostraban mi cocina, la que yo había pagado $15,000 para remodelar hacía 3 años, presentada como cocina de chef moderna. Mostraban mi jardín, donde cuidaba mis rosales, con una piscina superpuesta digitalmente. Cada imagen era una violación, una mentira construida sobre mi vida. La descripción elogiaba la excelente ubicación y los acabados de lujo. Y allí estaba, el detalle que congeló mi sangre. El precio de venta, $450,000 americanos. $450,000 por el trabajo de mi vida. Pero lo peor no era el precio. Era una pequeña etiqueta roja en la esquina de la foto principal. Una etiqueta que gritaba traición. Decía, en proceso de depósito. Ya había un comprador. Ya había dinero de por medio. La cena, la humillación, todo era una celebración de su victoria. Estaban vendiendo mi casa sin que yo lo supiera. Mi voz interna, la que narra mi vida, solo pudo decir una cosa. Mi casa, la casa que pagué durante 30 años, tenía un precio y un comprador. No estaban planeando echarme. Estaban finalizando la transacción. La urgencia me golpeó. ¿Cómo podían hacerlo? Necesitaba entender qué había firmado. Pero antes de eso, enfrenté una humillación más inmediata. Fui al supermercado a comprar mis medicinas para la presión arterial, una rutina semanal. Al momento de pagar, mi tarjeta de débito, la de mi cuenta de ahorros, fue rechazada. «Fondos insuficientes», dijo la cajera, sin mirarme. Sentí la mirada de la gente en la fila. Lo intenté de nuevo. Rechazada. Tuve que dejar mis medicinas en el mostrador. Salí de allí con las manos vacías y una furia fría creciendo en mi pecho. Mis $80,000 de jubilación estaban en esa cuenta. O al menos deberían haber estado. La firma que di a Eduardo no era solo para los impuestos. Era para esto. Necesitaba ver ese documento. El poder de administración que Eduardo me había hecho firmar. Recordé que él guardaba sus documentos importantes en el estudio, en el cajón bajo llave de un viejo escritorio de roble que había sido mío. Lo que él no sabía, o había olvidado en su nueva vida de lujos, es que yo tenía un duplicado de esa llave. La había guardado en mi alajero durante más de 20 años. Un recuerdo de cuando ese escritorio simbolizaba su educación, no sus crímenes. Esperé a que la casa estuviera en silencio. Bianca estaba en su club de tenis, Eduardo en una reunión importante con su suegro y Santiago en la escuela. Fui al estudio. El olor a limpiador de limón que usaba Bianca no podía ocultar el polvo. Abrí mi alajero, tomé la pequeña llave de latón. Mi mano tembló ligeramente al insertarla en la cerradura del cajón. Se abrió con un clic suave, un sonido que pareció resonar en toda la casa. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de lo que encontraría. Y allí estaba. No tuve que buscar mucho. Encima de una pila de estados de cuenta bancarios estaba la carpeta de cuero oscuro con el logo dorado, de Alba Inversiones Inmobiliarias, la misma que había visto en la mansión. Era pesada.
La saqué y la puse sobre el escritorio, la luz de la tarde iluminando las letras doradas que ahora me parecían una burla. Contuve la respiración y la abrí. El primer documento era una copia notariada. Mis ojos buscaron mi firma, y allí estaba, al final de varias páginas de jerga legal densa, mi nombre, Clara. Pero mi firma estaba temblorosa, tal como Bianca había dicho que era. La habían obtenido con engaño, aprovechándose de la duda que ellos mismos sembraron en mí. Entonces leí el título del documento, justo encima de las cláusulas. No decía «poder de administración». Las palabras eran claras, crueles inequívocas. Poder general para actos de dominio. Un poder para actos de dominio. Sabía lo que significaba. No era para pagar impuestos. Era para vender, para hipotecar, para regalar mi propiedad sin mi consentimiento. Era un robo legalizado. Mi voz interna susurró con una claridad aterradora. No era para administrar, era para robar. La conexión entre la casa en venta por $450,000 y mi tarjeta rechazada se hizo evidente. El poder les daba acceso a todo, no solo a la propiedad. Ahora necesitaba la tercera prueba, la del dinero, la de mis $80,000. Al día siguiente tomé un autobús a la sucursal principal de mi banco. Me aseguré de llevar mi identificación oficial y la escritura original de mi casa, la que tenía mi nombre como única propietaria desde 1995. Pedí hablar con el gerente de la sucursal. Fui tranquila, serena. Expliqué que era la titular principal de la cuenta y que deseaba revocar inmediatamente cualquier poder administrativo sobre mis finanzas. El gerente pareció incómodo, especialmente cuando mencioné el nombre de Eduardo. Le exigí los extractos bancarios impresos de los últimos 60 días. Mientras esperaba sentí una calma gélida. Ya no había tristeza, solo determinación. El gerente regresó con las hojas. No tuve que buscar mucho. Las transacciones estaban marcadas. 3 movimientos, realizados 5 días después de que firmé el poder. Una transferencia de $30,000, otra de $30,000 al día siguiente, y una última de $20,000. El total, $80,000, mi jubilación íntegra. El destinatario de las 3 transferencias era el mismo. Una cuenta empresarial a nombre de Alba Inversiones. Se habían llevado los ahorros de toda mi vida. Los 22 años de turnos dobles en el Hotel Presidente. Mi seguridad, mi futuro. Todo transferido a la cuenta del hombre que se había burlado de mí en la cena. Ahora entendía por qué Eduardo no podía mirarme. Había entregado el trabajo de la vida de su madre para financiar el estilo de vida de su esposa y las dudosas inversiones de su suegro. El robo era completo. Mientras yo reunía estas pruebas, Bianca intensificaba su ataque reputacional. Empezó a hacer comentarios casuales pero venenosos a los vecinos cuando me veían en el jardín. Pobre Clara, olvida cosas últimamente. A veces se confunde. Lo oí yo misma desde la ventana de la cocina. Una vecina, la señora López, que me conocía de toda la vida, me saludó al día siguiente con esa lástima evidente, hablándome despacio, como si yo fuera una niña. Estaban preparando el terreno. Si yo me resistía, si yo exponía el fraude, usarían mi edad en mi contra. Me declararían senil, incapaz. Necesitaba una prueba final, una que destruyera su coartada de demencia senil. Necesitaba una prueba de su intención, de su dolo, en sus propias palabras, y sabía cómo conseguirla. Bianca tenía la costumbre de hacer llamadas en altavoz con su padre, Ignacio, en la sala de estar. Creían que yo estaba durmiendo la siesta en mi habitación o que simplemente era demasiado vieja para entender de negocios. Mi audición, sin embargo, es perfecta, y mi francés, mi competencia oculta, estaba esperando. El martes por la tarde, la oí, su voz aguda, discutiendo con su padre por teléfono. Tomé mi celular viejo, el que Eduardo consideraba una antigüedad. Me acerqué sigilosamente. Ella estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana del jardín que pronto ya no sería mío. Deslicé el teléfono bajo un cojín del sofá, a menos de 1 metro de ella, y presioné grabar. Fingí ir a la cocina por agua y me quedé escuchando desde el pasillo. La conversación era en francés, rápida, llena de desprecio. Bianca estaba impaciente.
Bianca, en francés, subtitulado para el espectador. El comprador ya depositó el 20%. Solo hay que mover a la vieja antes del día 30. Su voz era dura, fría. No era mi nuera. Era una depredadora. Esperé, el corazón en la garganta, a que su padre respondiera. Ignacio de Alba preguntó por el único cabo suelto. Mi hijo. Ignacio en francés. ¿Y Eduardo? La respuesta de Bianca selló su destino. La arrogancia la hizo descuidada. Bianca, riendo. Eduardo firma lo que yo le diga. Está aterrado de que lo deje. Lo tenía. La prueba de la coerción, del plan y del desprecio absoluto hacia mi hijo y hacia mí. Detuve la grabación cuando colgó. Tomé mi celular. Escuché el archivo de audio, el sonido claro como el cristal. Mi voz interna estaba tranquila ahora. La prueba final, la intención y el desprecio. Todo en 1. Tenía el anuncio de venta de $450,000. Tenía el poder de actos de dominio obtenido con engaño. Tenía los extractos bancarios del robo de $80,000. Y ahora tenía su confesión en francés. Tenía las pruebas, tenía el dolor y tenía 8 años de experiencia en París. Bianca estaba planeando una gran fiesta en mi jardín para el jueves. Un evento para anunciar su nuevo proyecto inmobiliario, para celebrar la venta de mi casa frente a sus amigos ricos. No sabía que la invitada de honor sería la verdad, y la anfitriona de esa velada no sería ella, sería yo. El lunes, a las 10:00 AM en punto, estaba sentada en una sala de espera diferente. No era un banco, ni un hospital. Era el despacho de la licenciada Camila Ortega, una abogada cuyo nombre encontré en un directorio de litigios patrimoniales. Su oficina era moderna, ordenada, olía a café fuerte y a papel limpio. Elegí su nombre porque su biografía decía que se especializaba en fraude por abuso de confianza. Pagué la consulta con los últimos $200 en efectivo que guardaba en un libro viejo, dinero que Bianca y Eduardo no sabían que existía. Cuando la licenciada Ortega me llamó, entré a su oficina no como una víctima, sino como una clienta que venía a contratar un servicio muy específico. Puse las pruebas sobre su escritorio de cristal, una por una, en el orden en que las había encontrado. Primero, la impresión del anuncio de venta de mi casa por $450,000. Segundo, la copia del poder general para actos de dominio, que obtuve del estudio de Eduardo. Tercero, los extractos bancarios impresos que mostraban la transferencia de mis $80,000 a De Alba Inversiones. Finalmente, coloqué mi viejo celular sobre la mesa. La licenciada Ortega, una mujer de 45 años con una mirada penetrante, examinó cada documento en silencio. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una concentración que me dio confianza. Cuando terminé de explicar el contexto, ella asintió lentamente. Tomó el poder notarial y señaló una cláusula clara. Lo que le hicieron firmar bajo engaño se llama vicio de consentimiento. Es un fraude claro. Creyó firmar una cosa y firmó otra, diseñada para despojarla. Escuchar esa validación legal, vicio de consentimiento, fue como un bálsamo helado. No estaba senil, no estaba loca. Había sido estafada. La abogada levantó la vista de los papeles y me miró. ¿Y qué hay en el teléfono? Le expliqué lo de la conversación en francés. Sus ojos se iluminaron. No era solo fraude. Ahora teníamos la prueba de la intención. El plan comenzó a formarse en esa oficina. La licenciada Ortega fue clara. Tenemos que actuar en 2 frentes simultáneos, el bancario y el inmobiliario. El objetivo es anular el poder, congelar la venta y recuperar su dinero. Me explicó que el primer paso era ir al banco, no como una clienta confundida, sino como la titular principal de la cuenta, acompañada de una advertencia legal. Redactó una carta de revocación inmediata de poderes y una solicitud de FOIA, disputa formal por las transferencias. Me indicó que fuera esa misma tarde. Salí de su oficina con un propósito. La venganza fría había encontrado su estrategia. A la 1:00 PM de ese mismo lunes, entré en la sucursal bancaria. Era el mismo gerente que me había visto fallar al pagar mis medicinas. Esta vez, no esperé en la fila. Pedí verlo inmediatamente. Entregué mi identificación oficial, la escritura original de mi casa que probaba mi solvencia
y mi identidad como propietaria única desde 1995, y la carta redactada por la licenciada Ortega. El tono del gerente cambió de condescendiente a nervioso. La palabra litigio y el nombre de un despacho de abogados tienen ese efecto. Observó la escritura con detenimiento. Deseo revocar inmediatamente cualquier poder administrativo o de dominio que mi hijo, Eduardo, tenga sobre mis cuentas, dije con voz serena. Mi voz no tembló. El gerente tecleó furiosamente. Pude ver el sudor en su frente. El banco también era responsable por permitir transferencias tan grandes de una cuenta de jubilación a una cuenta de inversiones sin una doble verificación. Él lo sabía. La revocación se hizo efectiva en 15 minutos. Eduardo ya no podía tocar un centavo más. Ese fue el primer muro que levanté. El siguiente paso fue la disputa por los $80,000. Llené el formulario de transacciones fraudulentas, adjuntando la copia del poder notarial y la carta de mi abogada. El banco inició una investigación formal, lo que significaba que los $80,000 transferidos a la cuenta de Alba Inversiones quedaban congelados. No podía usarlos yo, pero Ignacio de Alba tampoco podía tocarlos. Era un empate técnico, pero un empate que detenía su plan en seco. No podían finalizar la compra de otra propiedad si su capital estaba congelado. El dinero de mi jubilación se convirtió en un ancla que hundía su barco. Salí del banco sintiendo el peso de mis 71 años, pero caminando más erguida que en la última década. Había recuperado el control de mis finanzas. Era una victoria silenciosa, una que ellos aún no conocían. Eduardo y Bianca seguían planeando su fiesta, creyendo que yo era una anciana derrotada esperando su siesta. No sabían que el dinero con el que contaban para cerrar su nuevo proyecto acababa de evaporarse. Aún me quedaba la casa. El anuncio de $450,000 seguía en línea. Ese era el siguiente frente de batalla. El martes por la mañana volví al despacho de Camila. Llevaba el archivo de audio. Ella lo escuchó, y aunque no hablaba francés fluido, entendió el tono. «Necesitamos esto transcrito y traducido por un perito oficial», dijo. «Esto es dinamita, Clara. Esto prueba el dolo, la intención deliberada de engañar. Destruye cualquier defensa de que fue un malentendido o que buscaban ayudarla». Pagó el servicio de traducción urgente con los fondos de su despacho. Un gesto de confianza en el caso. A las 4:00 p.m. de ese martes, teníamos la transcripción jurada. La risa de Bianca. «Eduardo, firma lo que yo le diga». Ahora estaba en papel oficial. Ahora teníamos la trampa lista. La estrategia de la licenciada Ortega era brillante. No íbamos a confrontar a Eduardo o a Bianca. No íbamos a demandar a los de Alba todavía. Íbamos a hacer algo mucho más efectivo. Íbamos a volver al comprador en su contra. El comprador, el señor Méndez, era la única persona en esta ecuación, aparte de mí, que estaba a punto de perder una cantidad significativa de dinero. Él había dado un depósito del 20%, que según mis cálculos eran $90,000, por una propiedad que legalmente no podía ser vendida. El plan era que el señor Méndez se convirtiera en nuestro aliado involuntario. Él tenía el poder financiero para presionar a Ignacio de Alba de una forma que yo no podía. Él era un empresario, y los empresarios odian ser estafados. La licenciada Ortega preparó el paquete. No era una demanda, era una notificación extrajudicial de vicio en el título de propiedad. Era una advertencia formal de que estaba comprando un problema legal masivo, un fraude. La fiesta del jueves, la celebración de Bianca, sería el escenario perfecto para que el señor Méndez exigiera respuestas. ¿Qué parte de la traición te dolió más? ¿La firma obtenida con engaño o el robo directo de los ahorros de toda una vida? Si esta historia puede ayudar a alguien a reconocer las señales de alerta, por favor, deja tu like para que llegue más lejos. Tu apoyo nos permite seguir contando estas verdades. El miércoles, a las 9:00 am. En punto, un mensajero certificado entregó el sobre en las oficinas del señor Méndez. Puedo imaginarlo abriendo el paquete. No era un sobre de Manila. Era una carpeta legal, gruesa, imposible de ignorar. Dentro no había amenazas vagas. Estaban los hechos fríos.
la copia de mi escritura original, demostrando que yo era la única dueña, la copia del poder de dominio fraudulento, la notificación de la disputa bancaria por los $80,000, probando actividad criminal, y la joya de la corona, la transcripción jurada del audio en francés. Imagino al señor Méndez leyendo esas líneas. Solo hay que mover a la vieja antes del día 30. Imagino su furia. Él no estaba comprando una casa. Estaba siendo usado como cómplice para financiar el desalojo de una anciana y para cubrir las deudas de Alba. Los $90,000 que había depositado estaban ahora en riesgo, vinculados a una propiedad con un título fraudulento. Su reputación, su dinero, todo estaba en juego. La notificación era una bomba, de tiempo legal, programada para explotar en menos de 36 horas, y la nota final de la licenciada Ortega era una obra maestra de estrategia pasivo-agresiva. Decía: «Entendemos que usted es una víctima más en este esquema. Ha sido invitado por la familia de Alba a una celebración en la propiedad este jueves por la noche. Le invitamos cordialmente a asistir y aclarar su situación directamente con el señor Ignacio de Alba y su hija, Bianca, antes de que iniciemos acciones legales que congelarán la propiedad indefinidamente. No le estábamos pidiendo que viniera. Le estábamos diciendo que su dinero dependía de ello. El señor Méndez ahora tenía una elección: perder sus $90,000 o confrontar a los de Alba públicamente. Yo sabía lo que un hombre de negocios como él elegiría. La fiesta del jueves ya no era una celebración, era una audiencia. Ignacio y Bianca habían invitado a sus amigos ricos para presumir su éxito, pero gracias a nuestro plan, ahora habían invitado al testigo principal de su fraude. La trampa estaba puesta, el escenario estaba listo. La pregunta era: ¿llegaría el señor Méndez? El jueves llegó. La casa era un caos de arrogancia. Bianca gritaba órdenes a los empleados del catering, su voz aguda rebotando en las paredes de mi sala. Habían traído docenas de arreglos de lirios blancos, flores hermosas que siempre me han olido a funeral. Eduardo la seguía como un perro faldero, llevando cajas de Veuve Clicquot, la misma champaña de la cena. Su rostro estaba tenso, pero no por culpa, sino por el estrés de la fiesta. Estaban tan consumidos por la apariencia de riqueza que no vieron la tormenta que se avecinaba. Yo jugué mi papel a la perfección. La anciana frágil, invisible. «Clara, ¿puedes al menos asegurarte de que haya toallas limpias en el baño de visitas?», me ordenó Bianca, sin siquiera mirarme. Asentí dócilmente. «Sí, querida». Me moví por mi casa, que olía a extraños y a flores caras, observándolo todo. Observé al técnico de sonido instalar los grandes altavoces Bluetooth en el jardín, alrededor de la zona donde Bianca daría su discurso. Vi cómo probaba la conexión, cómo explicaba el funcionamiento a Eduardo, quien apenas prestaba atención. 1 hora antes de que llegaran los invitados, a las 6:00 p.m., salí al jardín. La brisa de la tarde era fresca. Bianca estaba arriba, vistiéndose. Eduardo estaba en la entrada, recibiendo el hielo. El técnico se había ido. Me acerqué al atril donde estaba el micrófono principal y el altavoz maestro. Saqué mi viejo teléfono de mi bolsillo. Activé mi Bluetooth. Mi teléfono, a pesar de ser viejo, tenía esa función. El altavoz, siendo nuevo, buscó un dispositivo. Lo encontré en mi lista. Speaker Pro 01. Presioné «Conectar». El altavoz emitió un suave bip de conexión, un sonido que fue ahogado por el viento entre los árboles y la música ambiental que ya sonaba desde otra fuente. Desactivé la música en mi teléfono, pero mantuve la conexión. El archivo de audio estaba listo, en mi pantalla de inicio. Solo tenía que presionar play. Me aseguré de que el volumen de mi teléfono estuviera al máximo. Deslicé el teléfono de nuevo en el bolsillo de mi vestido sencillo. Mañana todo cambiaría, había pensado. Corregí mi pensamiento. No, hoy, en unas pocas horas, todo cambiaría. Era miércoles por la tarde, el día después de que mi abogada enviara la notificación al señor Méndez. Yo estaba en mi cocina, horneando pan, el olor a levadura llenando la casa como un acto de reconquista silenciosa. Mientras tanto, Bianca y Eduardo estaban en el distrito de lujo de Polanco. Me los imaginé perfectamente.
Bianca, con sus gafas de sol puestas en interiores, seleccionando cajas de champaña francesa. No la Veuve Clicquot, sino una aún más cara, para impresionar a sus invitados en la fiesta del día siguiente. Eduardo, como siempre, la seguía, sosteniendo su bolso de diseñador. Un bolso que probablemente fue comprado con mis ahorros de $80,000. Decidieron hacer una última compra en una boutique. Tenemos distintos diseñador. Bianca había visto un vestido que, según ella, era perfecto para la anfitriona. Era de seda, de un color marfil que, irónicamente, simbolizaba la pureza. El precio era exorbitante, $3,500. Bianca se lo probó, salió del vestidor y dio una vuelta frente a Eduardo, buscando su adoración. «Es perfecto, ¿verdad? La mejor manera de anunciar nuestro nuevo proyecto». Eduardo, ansioso por complacerla, asintió vigorosamente y se dirigió a la caja. Sacó la tarjeta de débito dorada, la tarjeta vinculada a mi cuenta, la que habían vaciado y que ahora usaban para gastos corrientes. El empleado de la tienda, un joven impecablemente vestido, pasó la tarjeta. Su sonrisa profesional vaciló. La pasó de nuevo. El silencio en la boutique de lujo se volvió pesado. El joven levantó la vista, su rostro pálido, y dijo en voz baja pero clara: «Señor, lo lamento mucho, pero la tarjeta ha sido declinada». Bianca, que estaba admirando su reflejo, se giró bruscamente. «¿Declinada? Eso es imposible. Inténtelo de nuevo. Probablemente sea su máquina». El joven, visiblemente incómodo, la pasó una tercera vez. «No, señora. El banco la ha rechazado. El mensaje dice: transacción no autorizada por el titular». La palabra titular resonó en el aire acondicionado de la tienda. Los otros clientes, mujeres ricas cubiertas de joyas, fingieron no mirar, pero sus oídos estaban atentos. La humillación pública era algo que Bianca no podía soportar. «Eduardo», siseó. «¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿No hay fondos?» Eduardo, sudando frío bajo las luces halógenas, sacó su teléfono. Intentó acceder a la aplicación del banco. «Acceso denegado. Comuníquese con su sucursal». El pánico comenzó a dibujarse en su rostro. Se alejó de la caja, murmurando que necesitaba hacer una llamada. Se refugió en un rincón de la tienda, junto a un maniquí sin rostro, y llamó al banco. Pude casi oír la música de espera, el tono nervioso de su voz cuando finalmente lo atendieron. «Sí, soy Eduardo. Estoy tratando de usar la cuenta de mi madre, Clara. Tengo un poder». Hubo una pausa. La voz al otro lado del teléfono, la de un ejecutivo bancario, debió ser firme, profesional y absolutamente fría. Le informaron que el poder administrativo había sido revocado esa misma mañana por la titular principal, la señora Clara, y que, además, existía una disputa formal por $80,000 transferidos a De Alba Inversiones, fondos que ahora estaban congelados. Eduardo colgó el teléfono. Su rostro había perdido todo color. La pequeña victoria, que yo había conseguido en silencio el lunes en el banco, acababa de explotar en sus caras. Esta era la primera consecuencia real. El dinero, su combustible, se había cortado. Se acercó a Bianca, que seguía parada junto a la caja con el vestido de $3,500 puesto. «Tenemos que irnos», dijo él, su voz apenas un susurro. «¿Irnos? No me iré sin mi vestido», gritó ella. «El dinero, la cuenta, tu madre». Ella la bloqueó, revocó el poder. El rostro de Bianca pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. «¿Qué? ¿La vieja? ¿Cómo se atreve?» Dejó el vestido en el mostrador y salió de la tienda, empujando a Eduardo por delante. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no eran los depredadores jugando con su comida. Ahora sabían que la comida estaba mordiendo de vuelta. Se subieron a su auto de lujo, el silencio entre ellos cargado de miedo. Su plan dependía de mi dinero y mi pasividad, y ambas cosas acababan de desaparecer. La fiesta del día siguiente, su gran celebración, ahora pendía de un hilo. Esa noche, en mi casa, la tensión era palpable. Eduardo y Bianca apenas hablaron. Se encerraron en su habitación, susurrando furiosamente. Podía oír fragmentos a través de la puerta. «Ignacio se volverá loco. Esa vieja estúpida nos va a arruinar». Pero aún no sabían toda la verdad.
No sabían que el comprador ya había sido notificado. No sabían del audio en francés. Culpaban al banco. Me culpaban a mí, pero aún creían que era un problema de liquidez que podían arreglar intimidándome. Decidieron seguir con la fiesta. Sería la oportunidad perfecta para confrontarme, para presionarme frente a sus amigos, para obligarme a entrar en razón. La tensión estaba servida. El gran enfrentamiento era inevitable. La fiesta estaba en su apogeo. Mi jardín, el que yo había cuidado durante 30 años, estaba irreconocible. Lo habían transformado en el escenario de su arrogancia, con luces colgantes que imitaban estrellas y docenas de lirios blancos cuyo olor dulzón me recordaba a un funeral. Los invitados, unos 50 amigos ricos de los de Alba, reían y sostenían copas de champaña, ajenos a la verdad del suelo que pisaban. Bianca, radiante en un vestido de seda marfil que gritaba riqueza, se movía entre ellos como una reina. Eduardo la seguía, pálido y tenso después de la humillación en la boutique. Su nerviosismo era una nota discordante en la sinfonía de éxito de su esposa. Entonces, vi al hombre que completaba mi plan, el señor Méndez, el comprador. No entró sonriendo como los demás. Llegó con el rostro pálido y los labios apretados, llevando una carpeta legal de cuero bajo el brazo, un espejo oscuro de la carpeta de Alba Inversiones. No buscó bebida. Buscó a Ignacio de Alba con una mirada depredadora. Yo me mantuve en las sombras, cerca del patio, junto a uno de los grandes altavoces Bluetooth que habían instalado, sintiendo el frío metal de mi viejo teléfono en el bolsillo de mi vestido. La calma que sentía era absoluta. Era la precisión de un repostero antes de la hora pico. Ignacio de Alba, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, dio la bienvenida al señor Méndez con una palmada en la espalda, una falsedad que el señor Méndez no devolvió. Entonces Bianca se acercó al pequeño atril iluminado, tomó el micrófono y tintineó su copa. La música ambiental bajó de volumen. Este era su momento, la cumbre de su plan. «Queridos amigos, familia», comenzó, su voz melosa proyectada por los altavoces. «Brindo por el futuro, por los nuevos comienzos y por los negocios familiares que prosperan». Sus ojos brillaron al mirar a su padre. Ignacio fue mi señal. Salí de las sombras, caminando con una calma que contrastaba con la tensión en mi pecho. Fui directamente al segundo micrófono, el que estaba en un pedestal junto al atril. Lo tomé con firmeza. La gente me miró, primero con confusión, luego con esa lástima irritante. Bianca frunció el ceño, molesta por la interrupción. Antes de que pudiera detenerme, hablé. «Perdona que te interrumpa, Bianca. ¿Qué modales los míos?» Mi voz salió clara y fuerte por todo el jardín. «Pero creo que hay un malentendido fundamental sobre esta casa, sobre este negocio familiar». El silencio fue instantáneo. Los 50 invitados se giraron hacia mí. Bianca se puso rígida. «¿Clara? ¿De qué estás hablando? No es el momento. Estás confundiendo a nuestros invitados. Por favor, siéntate». Su voz era un siseo autoritario. Eduardo dio un paso hacia mí, suplicante. «Mamá, por favor, siéntate. Hablemos de esto después». Intentó tomarme del brazo, pero lo retiré con una suavidad que era más firme que un golpe. Lo miré directamente a los ojos, al hijo que había criado y al hombre que me había traicionado. «No, Eduardo, ya me senté demasiado tiempo mientras ustedes decidían mi futuro». Mi voz no tembló. Me dirigí a él primero, porque la traición más profunda merecía el primer golpe. «Hijo, ¿recuerdas este poder que me hiciste firmar hace 2 meses? ¿El que me dijiste que era solo para ayudarte con mis impuestos? Porque mi firma ya estaba muy temblorosa». La audiencia, la platea de sus amigos ricos, estaba completamente cautiva. Cada palabra era pública. Cada revelación era una mancha en la reputación de los de Alba. De mi bolso saqué la primera prueba, una copia certificada del documento. La desplegué. «Mentiste. No era para administrar. Me hiciste firmar un poder general para actos de dominio». Sostuve el papel en alto, mi mano firme como una roca. La luz de las lámparas iluminó el título notariado. «Un poder para vender mi casa, para vaciar mis cuentas, para borrarme de mi propia vida. Y lo hiciste.
Firmaste la transferencia que Bianca mencionó en esa cena. Eduardo retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Palideció hasta un tono enfermizo, sus ojos buscando desesperadamente a Bianca, pero ella estaba paralizada, mirando el documento. Los invitados empezaron a murmurar. «¡Actos de dominio!». Esa frase no era ambigua. Significaba despojo. Ignacio de Alba, mi consuegro, el cerebro de la operación, dio un paso adelante, su sonrisa de anfitrión reemplazada por una máscara de furia. «Clara, esto es un asunto familiar privado. Estás haciendo el ridículo». «¿Privado?», pregunté girándome hacia él. Mi voz se endureció. «Supongo que el robo de mi jubilación también es un asunto privado, Ignacio». De mi bolso saqué la segunda prueba, los extractos bancarios impresos. Los sostuve en alto, como si fueran una sentencia. $80.000. $80.000 que ahorré durante 22 años como jefa de repostería. Los ahorros de toda mi vida, transferidos directamente a la cuenta de Alba Inversiones, 3 días después de que Eduardo obtuvo mi firma con engaños. El murmullo de los invitados se convirtió en un jadeo colectivo. $80.000. Era una cifra específica, tangible. Los amigos ricos de los de Alba, esos empresarios, entendían perfectamente el mecanismo de ese robo. No era un error, era un desfalco. El señor Méndez, el comprador, observaba la escena con una intensidad aterradora, su carpeta legal apretada con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ignacio estaba atrapado. Su reputación, construida sobre la apariencia de éxito, se estaba desmoronando en tiempo real. «Esto es absurdo. Ella nos dio ese dinero», gritó Ignacio, pero su voz sonaba desesperada. Era hora de la tercera revelación. Ignoré a Ignacio y busqué al comprador con la mirada. El señor Méndez ya estaba caminando hacia el frente, su rostro pálido de furia. Hablé directamente con él, mi voz proyectándose con claridad. «Señor Méndez, lamento profundamente que lo hayan involucrado en este fraude. Usted hizo un depósito del 20%, $90.000, por una propiedad que no está, ni estará, en venta». El señor Méndez se detuvo y se giró lentamente hacia Ignacio de Alba. La tensión era insoportable. Continué. «La venta, por supuesto, está cancelada. El poder notarial ha sido impugnado por vicio de consentimiento. Y sus fondos, señor Méndez, al igual que los míos, están actualmente congelados por una disputa legal formal». La bomba había estallado. La primera consecuencia inmediata, la financiera, fue espectacular. El señor Méndez explotó. No gritó. Rugió. Lanzó su carpeta legal al suelo. «¡De Alba!». El nombre resonó en todo el jardín. «¿Fraude? ¿Congelados? Usted me aseguró que la propiedad estaba limpia. Quiero mi depósito de vuelta. Quiero mis $90.000 ahora mismo. Ignacio, o mis abogados lo destruirán mañana por la mañana». La fiesta había terminado. Se había convertido en una ejecución pública. Los invitados retrocedieron, horrorizados, sacando sus teléfonos, probablemente para llamar a sus corredores de bolsa y deshacerse de cualquier acción que tuvieran con de Alba Inversiones. El caos se apoderó del jardín. La gente se agrupaba, susurrando, alejándose de los de Alba. La reputación, el pilar de su mundo, se había pulverizado. Bianca, viendo su futuro, de lujo, su estatus, su fiesta perfecta, disolverse frente a sus ojos, recurrió a la única defensa que le quedaba, el ataque. Corrió hacia su atril, arrebató el micrófono, su rostro de seda marfil contorsionado por una rabia pura. «¡Está senil!», gritó, su voz aguda y estridente. «¡Está loca! No sabe lo que dice. Mírenla. Es una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Quiere arruinarnos porque somos exitosos». Sus ojos buscaron desesperadamente a Eduardo, quien estaba paralizado por la vergüenza. «Eduardo, haz algo. Sácala de aquí. Llama a seguridad». La acusación de senilidad flotó en el aire, su última bala. La dejé gritar. Esperé pacientemente a que se quedara sin aire. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Todos los ojos estaban sobre mí. ¿Cómo respondería la vieja senil? Me acerqué a mi micrófono. Mi calma un contraste brutal con su histeria. La miré fijamente, casi con lástima. «Tienes razón, Bianca.
Tienes toda la razón. A mis 71 años, mi español a veces falla. Es limitado. Hice una pausa dramática, dejando que esa aparente concesión se asentara. Bianca me miró confundida, y entonces di el golpe final. Pero mi francés es bastante bueno. El rostro de Bianca se transformó. La confusión dio paso al terror puro. Vio mi mano moverse hacia el bolsillo de mi vestido. Entendió, demasiado tarde, lo que había hecho en esa cena, lo que había dicho por teléfono. Saqué mi viejo celular. Mis dedos, esos dedos de repostera, que entendían de precisión, presionaron el botón de play en la pantalla. La conexión Bluetooth que había establecido horas antes, con el altavoz maestro que Bianca usaba para su música, funcionó a la perfección. No fue mi voz la que salió, fue la de ella. Clara, arrogante y cruel, resonando en francés por todo el jardín. El audio de la llamada con su padre. Voz de Bianca. Solo hay que mover a la vieja antes del día 30. Los pocos invitados francófonos ahogaron un grito. Los subtítulos no eran necesarios. El tono lo decía todo. Voz de Ignacio. ¿Y Eduardo? Voz de Bianca riendo. Eduardo firma lo que yo le diga. Está aterrado de que lo deje. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto. No fue un silencio, fue un vacío. El audio terminó, dejando solo el zumbido del amplificador. Eduardo miró a Bianca, no con ira, sino con una devastación total. La humillación pública de ser llamado un cobarde por su propia esposa, frente a sus amigos, era un golpe del que nunca se recuperaría. El señor Méndez miró a Ignacio con un odio frío y calculador. Los invitados retrocedieron un paso más, como si la familia de Alba fuera una plaga. Su reputación no estaba manchada, estaba muerta. En ese preciso momento de silencio total, una mujer con un traje sastre oscuro entró al jardín a través de la puerta lateral. Era la licenciada Camila Ortega, mi abogada. Caminó con calma, con el propósito de una ejecutora, directamente hacia Bianca y Eduardo, que estaban congelados en su humillación. Sin decir una palabra, les entregó una gruesa carpeta legal a cada uno. Notificación formal de revocación del poder notarial y demanda por fraude, abuso de confianza y daños patrimoniales. Esa fue la consecuencia legal. Finalmente tomé el micrófono por última vez. La noche era mía. La casa era mía. Me dirigí a la pareja rota que había intentado destruirme. Mi voz era serena, firme, y no dejaba lugar a negociación. Era la consecuencia doméstica. Eduardo, Bianca, te di 42 años de mi vida. Bianca te dio deudas. Tienen exactamente 24 horas para sacar sus cosas de mi casa. Las cerraduras se cambiarán mañana, a las 10:00 a.m. en punto, sin excepciones. Cuando la última de las luces de los autos de los invitados desapareció por la calle, un silencio pesado cayó sobre mi jardín. Los lirios blancos, ahora marchitos bajo el estrés de las luces calientes, de repente olían agrios. Bianca estaba sentada en el césped, su vestido marfil manchado de tierra, completamente inmóvil, una estatua de arrogancia rota. Eduardo estaba de pie junto a ella, pero a 1 metro de distancia, sin tocarla, mirando el micrófono vacío como si fuera el arma que lo había destruido. El señor Méndez y mi abogada, Camila Ortega, se habían ido después de un breve y gélido intercambio con Ignacio de Alba, quien simplemente tomó su abrigo y se fue sin decir una palabra a su hija. La fiesta había terminado. La guerra silenciosa, también. A la mañana siguiente, a las 9:45 a.m., Eduardo y Bianca sacaban las últimas maletas por la puerta principal. No hubo gritos, ni más acusaciones, solo el sonido áspero de las ruedas de las maletas sobre mi piso de madera. No los miré. Estaba sentada en mi cocina, bebiendo una taza de café, escuchando el tic-tac del reloj. A las 10:00 a.m. en punto, tal como lo había prometido, sonó el timbre. Era el cerrajero. Fue un hombre eficiente que no hizo preguntas. Mientras él cambiaba las cerraduras de la puerta principal y la trasera, el auto de lujo de Bianca, el que mis ahorros habían ayudado a pagar, salió de mi entrada por última vez. El clic metálico de la nueva cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Unos días después, Eduardo regresó solo. Tocó el timbre, pero yo no abrí.
Hablé a través del intercomunicador, mi voz clara, sin la distorsión del odio, solo la claridad del final. Lloró. Dijo que Bianca lo había dejado, que su suegro no le respondía a las llamadas y que lo sentía. Sus disculpas eran un eco tardío en un pozo vacío. «Eduardo», le dije, mi voz firme a través del altavoz, «puedes ver a Santiago los domingos, en el parque público de la esquina, a las 3, pero aquí ya no es tu casa. Nuestra relación financiera y doméstica ha terminado. Tu hijo te necesita, pero yo ya no te debo nada». Se quedó allí un rato más, pero finalmente se fue. Las semanas siguientes fueron de limpieza legal. El señor Méndez demandó a Ignacio de Alba por fraude, un caso que, según me informó Camila, se resolvió fuera de los tribunales, con una velocidad asombrosa. Los de Alba estaban desesperados por evitar más escrutinio público. Su reputación empresarial estaba en ruinas. Mi disputa bancaria se resolvió a mi favor. La evidencia del audio en francés y el poder notarial fraudulento eran irrefutables. Mis $80.000 fueron devueltos a mi cuenta, menos los honorarios de Camila, que pagué con gusto. El título de mi casa quedó limpio de cualquier reclamo. La de Alba Inversiones Inmobiliarias desapareció del registro público. Un mes después, lo primero que hice fue ir al sótano. Con la ayuda de María, la señora de la limpieza, a quien volví a contratar de inmediato, bajamos esa caja de zapatos polvorienta. Saqué mis fotos familiares, una por una. Limpié el cristal de cada marco. Quité los fríos muebles blancos que Bianca había comprado y los doné. Traje de vuelta mi viejo sillón de roble, mis mesas auxiliares de madera sólida, mis lámparas cálidas. Colgué las fotos de mis padres, las de Eduardo cuando era un niño, inocente, de nuevo en las paredes del salón. Cada clavo que martillaba era un acto de reconquista. Mi casa volvía a ser mi hogar. La restauración de la dignidad no fue un evento ruidoso, sino una serie de pequeños actos silenciosos. Fue volver a contratar a María y pagarle un salario justo, viéndola sonreír mientras limpiaba una casa donde se la respetaba. Fue cancelar las tarjetas de crédito que Bianca había abierto a mi nombre. Fue ir al supermercado, esa misma sucursal donde mi tarjeta fue rechazada, y pagar mis medicinas y mis compras con mi propia cuenta, bajo mi propio control. La cajera ni siquiera me reconoció. La normalidad, la autonomía, ese era el verdadero lujo. La sensación de que nadie podía volver a quitarme mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Meses después, la casa olía diferente. Ya no olía a perfume caro, ni a los lirios fúnebres de Bianca. Olía a mantequilla, a almendras tostadas y a chocolate. Había desmantelado la cocina moderna que ella había instalado y la había rediseñado a mi gusto, con hornos de convección adecuados y una gran isla central de madera. Mi rutina ya no giraba en torno a los horarios de tenis de Bianca o las cenas tensas con los de Alba. Mis mañanas comenzaban a las 5:00 am, no por obligación, sino por placer. Volví a mi pasión. La repostería de precisión. El rigor que había aprendido en París volvía a mis manos. Ahora, mi nieto Santiago pasa 3 tardes por semana conmigo, después de la escuela. Ya no va al club de tenis. Eduardo, ahora viviendo en un apartamento mucho más modesto, no puede pagarlo, y Santiago lo odiaba. Aquí, en mi cocina, él no es un espectador. Está aprendiendo mis recetas. Hoy, sus pequeñas manos están cubiertas de harina, mientras intentamos el laminado de la masa para croissants. Le explico la importancia de la temperatura de la mantequilla, la paciencia que requieren los pliegues. Él escucha con atención, su concentración total. Le estoy pasando mi verdadero legado, no el dinero, sino la habilidad, la disciplina y el respeto por el proceso. Cuéntame abajo qué parte de esta justicia te dio más alivio. Si esta historia puede ayudar a otra mujer a poner límites y a recordar su propio valor, deja tu like para que llegue más lejos y el algoritmo no la entierre. Viví 8 años en París. Aprendí que la repostería de alta gama y la justicia requieren exactamente lo mismo. Precisión absoluta, paciencia infinita. Y nunca, jamás, subestimar el poder de los ingredientes que parecen simples.